Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, seguimos en este proceso de aprendizaje a través de la cuarentena. Espero que estén todos muy bien y bueno, y espero también que vayan medio perfilándose hacia los parciales con la información que tienen, saber si hay algunas cosas que no se están comprendiendo. Ustedes saben que tenemos para comunicarnos WhatsApp directamente, así como muchos compañeros también se comunicaron, ustedes pueden, cualquiera que lo necesite lo puede hacer. Y me parece incluso mejor porque es como más directo para yo poder mandarles un audio o mandarles un mensaje y entonces aclarar algunas dudas. Eh, Subir todos los que tengan trabajo, que lo suban. Esto, hoy a la tarde tenemos un encuentro de Zoom un ratito y espero que se puedan conectar los que necesitan especialmente. Más bien es una charla para ver cómo andan, aclarar algunos temas. Ya el jueves pasado comenté a los que estaban acerca de la fecha del parcial, que bueno, ahora ya lo puse por ahí en Classroom un poco más llamativo y lo voy a poner también en WhatsApp, que la fecha del parcial es el 14 de mayo, ¿sí? A ustedes les mandaron un modelo más o menos de cómo va a ser. Lo mío es muy parecido a las actividades, especialmente la actividad 2, con un multiple choice, elegir la respuesta correcta y alguna pregunta a desarrollar. Voy a intentar hacerlo de ese modo. Bueno, hoy nosotros vamos a ver la clase 5. Hice una inversión en el texto respecto a las páginas, que por ahí les llame la atención, pero sería, en la clase 5 va a ser de la página 55 a la 79, y la clase 6 va a ser de la página 23 a la 33, una parte, y la 35 a la 51, otra parte. O sea, como que del texto algo anterior lo vamos a ver después. Y eso por ahí llama la atención, pero también está escrito en los PowerPoint como para que sepan que a dónde recurrir para ver las páginas. ¿Sí? Bueno, tengo todo en marcha, así que voy a poner la diapositiva para que empecemos rápidamente. El tema de hoy va a ser elementos del proceso de comunicación. Y esto está en el texto en las páginas 55 a 79. Yo les puedo mandar el PDF unido siempre como les mando, pero por ahí al decirle las páginas ustedes lo buscan directamente en el PDF grande y se ve mucho mejor, mucho mejor. No sé cómo les pasa a ustedes, pero yo cuando corro las hojas me aparece la página del libro y la página del programa, que es distinta, pero la página real que yo les puse acá son páginas del libro, ¿sí? Bueno, cualquier cosita, igual les voy a subir el PDF por las dudas, pero estas serían las páginas. Bueno, vamos a la diapositiva. Bien. Entonces, esta es la clase 5. La clase y la clase 6, después viene el examen. Vamos a ver ahora elementos del proceso diagnóstico y después, perdón, se me atravesó otra cosa. Elementos del proceso de comunicación y después vamos a ver la importancia de la observación y en la comunicación no verbal. Y con eso concluimos unidad 1, unidad 2 y tenemos el examen. De todas las actividades que voy a ir corrigiendo, les voy a pasar preguntas que yo vi que si bien a cada uno les voy poniendo el comentario de lo que es importante que tengan en cuenta al corregir, también les voy a hacer una lista de preguntas recurrentes, de dudas que se vieron que fueron recurrentes, ¿sí? O que yo vi que de alguna manera se entendieron parcialmente. Bueno, eso también,
para algo como para que, a lo que puedan recurrir para el parcial. Entonces, pueden recurrir a las mismas consultas, a las mismas correcciones que les hice en sus actividades, que ya se las estoy terminando de entregar, a esta lista que les voy a mandar de las preguntas, de las dudas frecuentes sería, o lo que más se repitió, y después pueden comunicarse también conmigo. Son formas como de autoevaluarse, que eso es más bien lo que van a tener que ir haciendo porque bueno, por estas cuestiones de la distancia. Bueno, bien. Clase número 5. Elementos del proceso de la comunicación. Seguimos con el último tema de la unidad 1 y los otros temas que vamos a ver en la unidad 6, perdón, en la clase 6 van a pertenecer a la unidad 2, pero es algo con mucho más material que esto, ¿sí? Bien. Elementos del proceso de comunicación. ¿Qué son? Cada uno seguramente tiene una idea de cuáles son los elementos del proceso de comunicación. Ya los conocemos, no vamos a profundizar mucho en ese aspecto, sino a reconocer el esquema y demás, más bien en cómo se aplica todo esto y cuáles son las características más importantes que tienen que tener y que se tienen en cuenta en cada uno de estos elementos, ¿sí? Cómo tiene que ser el emisor, cómo tiene que ser el receptor, siempre en pos de lograr una buena comunicación, una comunicación efectiva o adecuada, ¿sí? Entonces, elementos del proceso de comunicación. Todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje. Cada elemento aporta un valor que, dependiendo de la circunstancia, siempre, ayuda a mejorar o distorsionar la comunicación. Por lo general, seguramente cada uno tiene ya experiencias de encontrarse con mensajes enviados que no fueron bien interpretados, a veces con conclusiones más o menos catastróficas, o de nosotros no interpretar bien un mensaje, por ahí por no tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? En la cotidianidad, en la vida diaria de cada uno, es algo que se puede resolver incluso a través de lo informal, o sea, hablándolo, che, me parece que... Pero a veces, en lo que es el ámbito de salud, las malas interpretaciones, como en el lugar de un receptor, o emitir un mensaje incompleto, inconcluso, que da a entender que quise decir tal cosa, puede generar muchos problemas y especialmente pérdidas de tiempo, que en algunas situaciones es importante valorarlo. El tiempo, los momentos, hay que ser preciso. La palabra es preciso. Y para eso, cuanto más completo sea un mensaje y mejor interpretado esté, interpretado reconociendo, como siempre, nuestro mapa mental, nuestros aspectos, ya sea nuestra forma de pensar. Perdón, me pica un poquito la garganta. Formas de pensar por cómo fuimos criados, cómo fue procesando nuestra mente la realidad, teniendo en cuenta también que todos esos procesos se generan en la otra persona. Bueno, la cultura, la intervención de la familia dentro de los procesos de pensamiento de esa persona, bueno, todos los aspectos que vimos en la primera parte de estas unidades. Entonces, ayuda a mejorar o distorsionar la comunicación. Nos pasa en la vida cotidiana, pero en la vida profesional siempre se trata de mejorar esto y es común a todos. Entonces todos sabemos que para enviar un mensaje tiene que ser preciso y completo. Ahora vamos a ir viendo de qué se trata esto de que un mensaje sea preciso y completo. Vamos a ver también qué compete al emisor como emisor y qué compete al receptor como receptor. Bueno, este es el esquema tradicional que todos conocemos, con un poco más de características en el mensaje.
como el canal, el código, el ruido, el contexto. Bueno, vamos más para adelante porque ahora les voy a marcar algo importante que yo me di cuenta después. Es importante saber, primero, que todo esto está en el texto, como siempre, en las páginas 55 a 79, ¿sí? La última parte se hace un poco largo porque hay como una serie de ejemplos de entrevistas conflictivas que ustedes pueden leer para poder ver o ir aplicando todos estos conceptos que van a tener, aplicarlos a ese tipo de práctica, ¿no? Un ejemplo dado de una situación real bueno, está en el libro y son unas cuantas páginas, así que por ahí la última parte sea de ese tipo de lecturas, de ejemplos. Y en sí, el texto tiene muchos ejemplos de todo esto que vamos hablando, por eso es bastante intuitivo leerlo para complementar. Acá hay conceptos, en las diapositivas hay conceptos importantes de los que se rescatan y un esquema más o menos armado de qué tiene que ver con el hilo conductual de los temas que estamos viendo. Pero en el texto hay muchos ejemplos y eso es interesante. Bueno, es importante saber cuándo se es emisor, emitir de manera clara y precisa, como veníamos diciendo, el mensaje, para que el receptor no tenga que interpretar o adivinar lo que quiere decir el emisor. Por eso, dentro de lo que es una comunicación eficaz, siempre es importante lo que se le dice clarificar el mensaje con el emisor, ¿no? Siempre desde el lugar de receptor. Y con la retroalimentación. Cuando hablábamos de retroalimentación, es la respuesta del receptor hacia el emisor. Siempre es importante clarificar, en definitiva. Adivinar no debería ser parte de un proceso de comunicación dentro especialmente de ningún desarrollo profesional ni dentro de ninguna institución. Más que nada por las pérdidas de tiempo y bueno, y de decisiones rápidas que le quita hacer eso. Me pica mucho la garganta. Bueno, y saber cuándo se es receptor. Saber cuándo se es emisor, emitir de manera clara el mensaje para que el receptor no tenga que interpretar o adivinar lo que quiere decir el emisor. Bien. Y saber cuándo se es receptor. ¿Qué es escuchar? Vamos a hablar también de lo que es la escucha activa, que es escuchar y comprender las actitudes concretas que indican al emisor que le estamos escuchando. Bueno, vamos a ver bien más adelante también que es importante hacer, si no es una retroalimentación desde el lugar de receptor, una retroalimentación también oral, puede ser también no verbal. Una retroalimentación verbal, si no se hace, se puede hacer una no verbal. De modo que la otra persona que está escuchando sienta justamente que se le está prestando la atención suficiente. La comunicación rota. Cuando el paciente necesita comunicarse con el profesional, es porque lo necesita. El desequilibrio, bueno, vamos a hablar de lo que sería la idea de desequilibrio dentro de este proceso de comunicación. Para transmitirnos ese desequilibrio, el paciente se convierte en transmisor. Para ello debe elegir una señal en representación de lo que le sucede, un código, codificar que el proceso mental del emisor a través del cual traduce un mensaje a unos signos capaces de ser reconocidos por el receptor. Bueno, esto parece todo un poco muy confuso, pero acá se va a traducir. El profesional recibe ese mensaje en clave. Este debe pasar por un proceso para decodificarlo y poder entender el significado en términos de lo que pasa dentro del paciente. Si el profesional descifra con precisión, comprenderá al paciente, pero si descifra de otra manera y percibe un significado distinto a la significación que le da el paciente, estará interpretando mal el mensaje. Bueno.
El proceso de comunicación se ha roto. Hay un malentendido en la interpretación del mensaje. Todo esto que les leí recién vendría a ser un proceso más específicamente dicho de lo que sería un malentendido en la interpretación del mensaje. Cuando nosotros recibimos la información, tenemos que decodificarla, tenemos que interpretarla desde nuestros mapas, desde nuestras estructuras de percepción y ver entonces qué significación le aplicamos, porque la significación que le aplicamos siempre viene de nosotros. El otro se lo aplica cuando lo emite y nosotros le aplicamos nuestras propias significaciones cuando lo recibimos. Entonces, una vez que codificamos ese mensaje y lo comprendemos o desciframos desde nuestra perspectiva, hay que ver si esa perspectiva realmente está correspondiendo con lo que me está diciendo la otra persona. Entonces lo clarificamos. Si si no se clarifica y si nos quedamos con la idea de que lo interpretamos bien y lo llevamos a cabo, es posible que haya un malentendido y entonces se desequilibró la comunicación o se rompió, ¿sí? Por ahí al principio parece un poco una sugestión, estar clarificando el mensaje a ver si entendí bien. Pero siempre hay maneras de hacerlo, especialmente estando presente, escuchando toda la información, ¿sí? Y desde nuestra perspectiva y desde nuestros conocimientos, ver qué parte del mensaje es necesario clarificar, ¿sí? Eso también lo van a ir haciendo, es una práctica. De algún modo ya lo hace cada uno en sus trabajos, o puede ver también si no clarificando alguna vez tuvo alguna situación en la que hubiese sido bueno hacer eso, ¿no? Bueno, el emisor al emitir el mensaje debe tener en cuenta ciertos aspectos para ser comprendido por el receptor, sin tergiversaciones, ambigüedad o malinterpretación. Bien, esto se marca porque suele pasar y justamente es bueno prevenir y saber que estas cosas pasan para no darle continuidad y porque es bueno para todos, para los pacientes, para nosotros como profesionales y para que se lleven a cabo las tareas. Entonces, esto que dice es lo que yo le decía que me di cuenta. Esto que dice el emisor al emitir el mensaje, acá en realidad el protagonista es el mensaje, porque el mensaje es el que es enviado a través de un canal, de un código, y que está interceptado por diferentes ruidos. Acuérdense, como vimos en el primer cuadrito, que ruidos... Bueno, acá ruidos, había otro cuadrito que lo desglosaba, pero ruidos justamente es la cultura, el nivel de educación, las historias de experiencias vividas, todo lo que puede hacer que ese mensaje se vea obstaculizado. Bien. Vamos por acá. Bueno, acá son más bien a tener en cuenta para lo que vamos a seguir explicando después y que se pueda entender cuál es qué es un canal, qué es un código clave y cuáles son los ruidos. El canal es la vía comunicativa que elige el emisor para realizar la codificación. Dos canales principales, el acústico, palabras, sonidos, ruidos, suspiros, todo esto nos comunica, y la vía visual, escritura, gráficos, expresión corporal, señales. Las personas se comunican de diferentes formas que no son solamente todas verbales. El mensaje interpretado es un todo entre lo verbal y lo no verbal, ¿sí? Código clave. Es la formulación resultante del proceso de codificación. Si no lo verifica con el emisor, puede entender un mensaje distinto al que quería el emisor. Cuando nosotros estamos hablando por ahí un idioma, o puede pasar acá mismo que por ahí en algunos grupos urbanos tienen como un lenguaje más particular a la hora de hablar, que también, o sea, es como vendría a ser un lunfardo evolucionado, y muchas veces no se entiende bien qué es lo que quiso decir con usando una palabra que yo conozco con un significado, aplicándola para otro significado
que no es el que yo conozco. Ahí el código o la clave que yo interpreté no me sirve o no es la misma que la de la otra persona. Entonces, a mí me puede hablar y yo la voz la comprendo, o sea, la escucho, me sirve como información para que mis sentidos la asimilen. Pero si es en una clave que no comprendo, el mensaje entonces no puede llegar. ¿Sí? Recibo otras características del mensaje, pero no exactamente la clave porque no congeniamos. Entonces esto sería la noción de código o clave. Y la de ruidos. Es importante estar atentos a lo que en comunicación llamamos ruidos, pues estos pueden distorsionar el mensaje. Se entiende por ruidos todo lo que puede dificultar la comprensión correcta del mensaje por parte del receptor, ya sea de naturaleza física, psicológica o semántica. Semántica vendría a ser el significado de las palabras, ¿sí? Usando palabras que el receptor no conoce o dándole un significado distinto al que se puede entender el receptor. Bien. Vamos a pasar a la otra diapositiva para ir a algo que por ahí, lo otro ya es más conocido, lo vamos adaptando con ideas previas que ya teníamos, pero ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con el contenido más profundo del mensaje, ¿sí? El mensaje, si estamos todos juntos intercambiamos opiniones de qué es el mensaje. La mayoría de las personas va a decir que es el contenido, lo que dice. Es el contenido del mensaje, no lo que ha ocurrido. Ejemplo, no tengo amigos. Yo quiero transmitir un mensaje y lo emito. Permiso, chicos. Emito el mensaje. Atrás del mensaje, no tengo amigos, hay un sentimiento y hay una demanda que es la razón por la que yo emití ese mensaje, ese contenido en el mensaje. De alguna manera, si yo solo emito el contenido, no digo cómo me siento o cómo me gustaría o cuál es el sentido de emitir ese mensaje, siempre es una demanda, no tengo amigos. Además del sentimiento que genera, se dice por algo específico. Y ese algo específico es una demanda. Entonces un mensaje completo terminaría siendo el contenido, el sentimiento y la demanda. El contenido, el sentimiento y la demanda. Solo el sentimiento. Bueno, acá lo que está diciendo es que ¿por qué se generan los malentendidos? ¿No? Los malentendidos se dan porque se expresa solo el contenido, solo el sentimiento o solo la demanda. Pero antes de esto, es importante tener en cuenta que todo esto es de lo que está formado el mensaje. Esto, ¿sí? Hace un ratito hablamos de ruido, hablamos de un poco del contexto, del código del canal, pero esto es justamente la noción profunda de lo que es el mensaje. El mensaje está compuesto por un contenido, un sentimiento y una demanda. O así debería completarse para que un mensaje pueda ser recibido y comprendido en su totalidad, ¿sí? O puede ser interpretado desde la totalidad de cada persona de manera correcta. Solo el contenido del mensaje, no lo que ha ocurrido. Ejemplo, no tengo amigos. Solo el sentimiento, que lo que le está pasando, el sentimiento de lo que le está pasando, pero sin describir lo que le ha pasado. Ejemplo, me siento triste. ¿Por qué? Porque no tengo amigos. Pero en el mensaje donde solo emitió el contenido, dijo, no tengo amigos, pero nunca dijo, me pasa esto, me siento triste. Y ahora viene la parte de la demanda. Solo la demanda, decir solo la demanda sobre algo, sin expresar claramente qué es lo que se espera del profesional o emisor, genera malentendidos que se dan porque solamente se expresa una parte o parcialmente la totalidad del mensaje. Un mensaje con solo contenido genera que nosotros no sepamos cómo se siente la otra persona o qué necesita. Un mensaje con solo el sentimiento no sabemos qué pasó ni qué necesita. Y un mensaje con solo la demanda no sabemos
qué pasó ni cómo se siente respecto a eso. Solamente recibimos la demanda y generalmente las demandas, sin entender por qué, pueden no ser bien percibidas. Entonces, si el mensaje completo es contenido, sentimiento y demanda, lo que sucede, cómo me siento con lo que sucede y qué necesito, entonces los mensajes tienen que ser clarificados. ¿Pasa esto? ¿Y cómo se siente al respecto? Puede ser que se sienta de determinada manera al respecto. Ahí ya estaríamos como ayudando a expresar los sentimientos, ¿no? Es completar el mensaje del emisor para que nosotros podamos interpretarlos claramente. Si la persona emite un contenido, preguntarle cuál es su demanda, cómo podemos solucionar esa necesidad. Vamos al principio. No, en la diapositiva, acá. En la del desequilibrio, cuando el paciente necesita comunicarse con el profesional es porque necesita. Tiene una demanda, pero para saber esa demanda necesitamos saber qué pasó y cómo se siente respecto a lo que pasó. Entonces, de todas esas maneras vamos viendo que la completud del mensaje para poder ser bien interpretado y la información que nosotros necesitamos para poder operar con ese paciente es el contenido, el sentimiento y la demanda, ¿sí? Si no tenemos alguna de esas informaciones, puede ser que interpretemos mal y que entonces se genere un desequilibrio en la comunicación o la comunicación se rompa. Bien. Entonces, para confirmar, se mezcló un poquito ahí, pero acá, pero vamos a tratar de aclarar. Para confirmar lo que veníamos diciendo, un buen emisor debe expresar claramente un contenido, es decir, lo que le ha pasado o está pasando. Claramente un sentimiento, es decir, lo que siente ante lo que ha vivido o está viviendo. El sentimiento manifiesta al receptor la importancia, el peso y la gravedad del problema o lo que está comunicando, ¿sí? Podemos como leer y recibir información de diferentes cosas importantes para nuestra relación con el paciente, y especialmente si es una relación de cuidado, conociendo el sentimiento de esta persona con lo que le pasa, ¿no? Podemos encontrar fortalezas o debilidades. Y claramente una demanda o petición de lo que desea o espera el receptor al decirle el contenido y el sentimiento. Esto es un mensaje completo, ¿sí? Recordemos, bueno, hay una cuarta. Debe tener en cuenta la forma, bueno, esto sí, también. Hasta ahora venimos hablando de contenido, de sentimiento y de demanda, pero también hay algo muy importante que es la relación. Debe tener en cuenta la forma de decirlo o decir. En un momento vamos a ver una diapositiva específica y que se resume en una sola frase lo que es la relación, ¿sí? Y lo que es el tono al decir las cosas. Pero cuando lleguemos ahí vamos a seguir hablando de esto. Entonces tenemos 4 elementos de lo que es el mensaje. El contenido, el sentimiento, la demanda y la relación. A la vez atravesados por los ruidos, que son los contextos culturales, familiares, las historias de vida, la educación, cómo se formó, cómo percibe esa persona desde su vida la realidad, que para cada uno es bien distinto. Que después se busque normalizar es otra cosa, pero cada uno es bien distinto. Bueno, acá vamos a especificar un poco más cada uno, porque veo que tenemos sentimientos, llegamos a la demanda, en un momento también hablamos de la relación. Entonces, los sentimientos. Hace un ratito hablamos de que a través de los sentimientos nosotros obtenemos mucha información acerca del paciente para tener en cuenta para hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, los sentimientos es lo que hace que un contenido tenga uno u otro significado para la persona. Los contenidos son neutros, una misma realidad varía según cómo se sienta el emisor. El contenido en sí mismo es un contenido que aplicado a diferentes personas las hace sentir de diferentes maneras. Entonces, nosotros tenemos que
ubicarnos en la singularidad de ese paciente, porque un paciente no es lo mismo que otro, porque un paciente no es el mismo un día y a otro día, entonces, así como nosotros tampoco, entonces, conocer cómo se siente respecto a lo que le pasa, nos está dando una perspectiva de la realidad de ese paciente, que nosotros necesitamos para poder trabajar. Ya que los sentimientos son muy importantes en la comunicación, se destacan algunos puntos al respecto. Respetar el sentimiento del otro, sin juzgarlo ni culpabilizarlo. En este sentido, es que nosotros respetamos el sentimiento del otro y recibimos la información pasándolos por nuestros filtros profesionales, no pasándolos por nuestros filtros personales, ¿sí? Nosotros tenemos el objetivo de ayudarlo en su necesidad, ¿no? De hacer un juicio moral desde nuestra personalidad, ¿sí? Bien o mal, lo que necesitamos es ayudarlo. El juicio lo podemos hacer con otras personas. Ayudar al paciente a que exprese sus sentimientos. Puede decirnos el contenido, puede decirnos las demandas, pero no tenemos la información de cómo se siente al respecto. Pero quizás porque la persona no lo expresa. Entonces, de alguna manera, podemos ayudarlos a que lo exprese, especialmente si podría hacerle bien, ¿no? Hay muchas razones por las que las personas no expresan cómo se sienten. Lo que no se expresa con palabras, se expresa con... Esto lo dijo un psicoanalista muy famoso hace muchos años. El síntoma es el lenguaje que no ha sido escuchado. Bueno, se dice que a nivel inconsciente, los sentimientos no expresados repercuten en el cuerpo, se reprimen y repercuten en el cuerpo. Por eso es importante y es parte de lo terapéutico hacer o facilitar a la persona que exprese sus sentimientos, ¿no? Tampoco se obliga a nadie, solamente recibir la búsqueda de información ya nos ayuda a nosotros para saber cómo trabajar con esa persona, para crear un lazo de confianza y a la vez para que la persona se sienta mejor. Olvidar los sentimientos de rencor. El rencor es algo que se vuelve rancio dentro de nosotros. Bueno, siempre que una situación genera algo en uno y uno lo contiene, estamos sistemáticamente volviendo a generarnos o a revivir de esa situación que generó ese malestar. El rencor no es el malestar, el rencor es hacer perdurar en nosotros ese malestar. Y eso nos hace volver otra vez a la misma situación. Si no fue buena, la volvemos a vivir, la volvemos a vivir, la volvemos a vivir. Y quizás las personas que nos hayan generado ese malestar no están en ese momento ni viviéndolo, ni sabiendo que uno está viviendo eso. O sea, es algo que nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. No, la solución no es justamente mantenerse en el rencor, sino trabajarlo y ver qué se puede hacer con eso. Pero bueno, a eso es a lo que va con olvidar los sentimientos de rencor. El rencor no es algo que se vuelve rancio dentro de nosotros. Más bien, esto nos ayuda a pensar cómo estas cosas, estos sentimientos que siente o puede ser el paciente o nosotros, interfieren en el trabajo profesional. Sabemos que un mismo mensaje varía según cómo lo viva cada uno. Por lo tanto, el sentimiento dará al receptor la importancia y la gravedad del problema, tal como lo vive el emisor, no como lo viva o perciba el receptor. Bueno, tener esta información nos ayuda a ver el problema o la gravedad o la importancia del problema desde la perspectiva del receptor. Bien, las necesidades que están en la raíz de nuestros sentimientos. Cuando los juicios, críticas y diagnósticos que emitimos, así como las interpretaciones que hacemos de los demás, son expresiones de nuestras necesidades. Esto tiene mucho que ver
que depende de cómo nosotros actuemos, cómo nosotros reaccionemos, las cosas que nosotros digamos, todo lo que sale desde mí o desde cada uno hacia el exterior, al ser visto desde nuestras percepciones, desde nuestras necesidades, desde nuestros bienestares o desde nuestros malestar, siempre son una especie de reflejo de la acá adentro hacia afuera. Entonces, de alguna manera, todos los juicios, críticas, diagnósticos que emitimos, así como las interpretaciones que hacemos, se miden desde esa perspectiva. Mucho de lo que nosotros decimos tiene que ver con lo que nosotros estamos sintiendo o sentimos, estamos viviendo o vivimos, o estamos experimentando o en algún momento, ¿sí? Entonces, por eso dice que son expresiones de nuestras propias necesidades, de cómo se marcaron o están marcadas en el presente distintas necesidades que nos hacen ver, tener esas observaciones y hablar, actuar o interpretar de determinada manera algo, ¿sí? Y no de otra manera, porque hay interpretaciones distintas. ¿Por qué yo selecciono inconscientemente, eso algún acto impulsivo, responder esto, hacer este juicio o hacer este diagnóstico y no otro, ¿sí? Porque directamente es algo que viene arrastrado desde toda mi experiencia de vida integral, desde todos los aspectos. Desde ese lente vemos. Siempre que manifestamos nuestras necesidades de una manera indirecta y no valemos y nos valemos de evaluaciones, justificaciones, interpretaciones, etcétera, lo más probable es que los demás perciban críticas de nuestras palabras y que por lo tanto se defiendan o contraataquen. Bueno, acá es para tener en cuenta cómo usamos las palabras. A veces por ahí no es la intención decir determinada reflexión o razonamiento, pero si no decimos desde dónde estamos hablando, por qué lo emitimos, qué reflexión hicimos, si no decimos ese contenido, ese sentimiento y esa demanda, puede ser que sea mal interpretado por la otra persona. Entonces, nosotros hablamos de manera indirecta, dando a entender una interpretación, y por ahí los demás lo perciben como una crítica,